Estoy haciendo el acceso a la universidad, soy madre, tengo 3 hijos, soy gitana. Pienso que sin educación no se avanza, no podemos salir adelante y lo mejor para tener un futuro mejor es tener una buena formación y estudio sobre todo. Estoy un poquillo nerviosa porque cada vez que vengo me lo paso muy bien, pero paso muchos nervios porque hay muchas gitanas y es muy bonito a juntarnos muchas. Todas vamos a una, todos sentimos lo mismo, casi todas nos pasa lo mismo, lo podemos poner en común, podemos hacer este trabajo, ¿no? Porque siempre está el mito o el prejuicio de decir las gitanas no estudian o no se quieren esforzar a estudiar. Y ahí pues lo rompes, ves como que sí estudian, que sí lo que quieren ellas es la igualdad, pues pueden formarse, estudiar, tener carreras. Hola, hoy estamos aquí celebrando una nueva edición de la Trobada de Estudiantes Gitanas de Cataluña, la número 21. Como entidad llevamos más de 21 años luchando con y para la mujer gitana y este año lo estamos extendiendo por toda Europa, que juntos podemos y vamos a transformar, hablar de la educación y también de cómo podemos seguir estudiando y juntas transformar nuestras realidades. Así que muchísimas gracias y Opre Romnia. Un besito a todas. Que las niñas jóvenes de hoy en día que sigan estudiando porque es su futuro, simplemente es su futuro de ellas. La educación en el momento que estamos nos da las herramientas que necesitamos para ponernos al igual que los demás. No queremos ser diferentes, queremos ser igual y que nos dé lo que nos toca por justicia. Si se puede, no estamos solas y podemos conseguir lo que queramos. Estoy en la Universidad de Edimburgo, que estoy aquí como investigadora postdoctoral. Estaré 2 años hasta 2023 y después regreso al País Vasco, donde he nacido y donde tengo también muchas ganas de estar, ¿no? Pero bueno, estar aquí ahora mismo es un sueño, ¿no? A ratos me tengo que pellizcar. Soc Soraya, soc una jove gitana de Tortosa, però soc una referent també per al meu poble, per a la meva família i les meves amigues. Sempre intento guiar-les una mica també en el tema dels estudis, ja que és l'única via per a poder millorar i tenir unes expectatives millors de vida. Per a mi és un orgull sempre que m'ajuden a participar, m'inviten. És un goig poder veure tantes gitanes, tantes dones, tantes referents, també juntes, lluitant, no? I ser referent per a un mateix motiu. Per a mi el moment més especial són els referents. Per què? Són els referents perquè són el futur. Perquè moltes vegades ens podem trobar, ens podem fer parlar en un cafè, podem fer activitats, podem parlar de moltes coses, però trobar referents gitanos o gitanes que donen la talla en unes experiències i unes vivendes, això no se coneix tots els dies. Jo tinc una patologia cardíaca molt important, vaig ser intervenida dintre del curs escolar i en aquell moment jo vaig dir és que me rendeixo, no puc, no arribo. I els professors, en els seus temps lliures que tenien, lliure de classes, totalment lliure, me van dir no, tu segueixes i te treus el graduat escolar. Jo anava a l'institut en 45 grapes. Me posaven en una aula a part de tot l'alumnat per tindre més prevenció a l'hora de grips o contagis, el que sigui. I cada professor en els seus temps lliures de pati venia a la meva aula y me donaba la teoría y vaig poder acabar l'institut y vaig poder tener graduat escolar. Soy estudiante de secundaria en Barcelona, tengo 13 años. Mi sueño sería, por ejemplo, ser referentes mundialmente. ¿Sabes? Decir, pues mira, hay tantos cardiólogos gitanos, hay tantos psicólogos, hay tantos de todos los oficios que te puedas imaginar y ser referentes positivos hacia una nueva era.
Mi sueño para el pueblo gitano es que llegue un día que no seamos diferentes ni que se nos juzgue por las cosas negativas que los demás ven que no son nuestras.